Buenas noches, mi nombre es Catherine Mendoza y a continuación te voy a presentar el trabajo de la unidad 1 del ramo psicopatología evolutiva. Lleva por nombre tipos de trastornos afectivos o ansiosos. A modo de introducción, el presente trabajo consta de los diferentes trastornos ansiosos que pueden existir y cuáles son sus principales características, cómo afectan a las personas que padecen de esta afección. Las afecciones se caracterizan por la ansiedad y las conductas con las que los individuos tratan de protegerse de ellas. Los trastornos de pánico, las distintas fobias y el trastorno de ansiedad generalizada se encuentran entre los trastornos mentales mencionados por el DMC que se identifican con mayor frecuencia. Como se muestran aquí, podemos encontrar el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad inducido por sustancia o medicamento, el trastorno de ansiedad por separación y el trastorno de ansiedad u otra afección. Tipo de trastornos afectivos ansiosos. El trastorno de pánico se refiere a pacientes que experimentan repetidos ataques de pánico, episodios breves de temor intenso, acompañados por distintos síntomas físicos y de otros tipos. Por lo general, este tipo de trastornos de pánico inicia poco después de los 20 años. También se pueden dividir en este tipo de trastorno la agorafobia, que quiere decir que son personas que le temen a situaciones o lugares, como ingresar a una tienda, por ejemplo, y también este tipo puede desarrollarse con rapidez en solo unas semanas como resultado de una serie de ataques de pánicos, y menciona que las mujeres son más susceptibles que los varones a padecer esta enfermedad. También tenemos la fobia específica. En este tipo de condición le temen a objetos o situaciones específicos, y el inicio suele presentarse durante la niñez o la adolescencia. Tenemos el trastorno de ansiedad social, que es el TAS. Estos individuos se imaginan avergonzados cuando hablan, escriben o comen en público o usan un baño público. Si bien el número de varones sobrepasa el de las mujeres, en el ámbito terapéutico las mujeres predominan en las muestras poblacionales. Por lo general, el inicio tiene lugar durante la fase intermedia de la adolescencia. Tenemos el trastorno de ansiedad por separación, que es el TAP. Se diagnosticó durante la niñez y de ahí se quedaba. Sin embargo, más recientemente se acumuló evidencia que la condición también afecta a adultos. Los síntomas con frecuencia se revelan como rechazo a la escuela, pero los niños más pequeños pueden incluir mostrar renuncia o permanecer con una niñera o una guardería. Cuando esta condición inicia en una fase temprana de la niñez, probablemente disminuya y cuando comienza más tarde. Eh, Puede generar ansiedad, pastillas o quizá cuadros de vómito u otros malestares físicos. El trastorno de ansiedad generalizada, este trastorno puede ser difícil de diagnosticar y los síntomas no se centran solo en un elemento. El nerviosismo es moderado y crónico. No existen ataques de pánicos. Con frecuencia inicia por cuenta propia y al parecer sin causa. Es común que el trastorno inicie alrededor de los 30 años de edad. Los síntomas que se podrían percibir son los malestares físicos y mentales, tensión muscular, inquietud, tendencia al cansancio y la irritabilidad, la concentración deficiente y problemas de insomnio. Por otro lado, tenemos trastorno de ansiedad inducido por sustancia o medicamento. Puede presentarse durante un proceso de intoxicación aguda o consumo intenso, como en el caso de la cafeína, o durante la abstinencia, como en el caso del alcohol o sedantes. Pero los síntomas deben ser más intensos de lo esperado por una intoxicación o una abstinencia ordinaria, y deben ser muy graves para justificar la atención clínica. Tenemos el trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. En los ataques de pánico, los síntomas de ansiedad generalizada pueden ser causas por numerosas afecciones médicas. En ocasiones pueden manifestarse mediante obsesiones o compulsiones. Los síntomas de este trastorno médico no se recibe tratamiento y pueden evolucionar desde la ansiedad hasta la discapacidad permanente. Considera los peligros de un tumor cerebral en crecimiento. Otras causas de ansiedad y síntomas relacionados pueden ser el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de la personalidad por evitación, especificador con tensión ansioso para el trastorno progresivo mayor y el trastorno de síntomas somáticos y trastorno de ansiedad por enfermedad.
Modo de conclusión, podemos mencionar que este trabajo de investigación sobre los diferentes trastornos de ansiedad existentes y cómo afectan de diferentes formas a las personas, ya sea en su vida diaria, con las personas que se relacionan, etc. Me puedo dar cuenta que esta afección es importante considerar su gravedad y de cómo puede interferir en la vida de un individuo, por lo cual cada uno de los diferentes trastornos mencionados en este trabajo repercutan para poder llevar una vida normal y sobre todo sin temor a los diferentes escenarios o síntomas que podrían suscitar cuando se producían estas afecciones en cada persona, que se le diagnosticaba este tipo de trastorno de ansiedad, el cual pudimos observar los diferentes trastornos de ansiedad existentes con sus características y acciones que realizan al momento de padecer esta afección, llevándonos así a mayor información referida a este trastorno para poder reconocer y ayudar con mayor conocimiento a las personas que lo padecen. Una reflexión personal sobre lo que significa para una persona experimentar este tipo de trastorno. Primero que todo, cómo puede afectar a las personas que sufren o padecen el trastorno de ansiedad, por lo que puede analizar es que son incapaces de controlar los pensamientos que lo perturban. Además, que comienzan a evitar situaciones diarias como lugares o personas que ellos temen, los cuales les generan estrés. Estos trastornos son difíciles de controlar, los cuales les causan angustia importante y pueden durar mucho tiempo si no se tratan. Estos trastornos de ansiedad interfieren en las actividades de la vida cotidiana y pueden deteriorar la vida familiar, social, escolar o laboral de una persona. Es por esto que debemos acompañar a nuestros seres que padecen de este trastorno, ya que es difícil llevarlos por sí solos, aunque a veces este mismo trastorno de ansiedad los aleja de nosotros mismos, que queremos ayudarlos y brindarle contención para poder sobrellevar lo que viven. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.